lesiones elementales, pero ¿cómo es esto? Ya lo vamos a explicar más adelante. Con algunas características propias en su manifestación, es decir, que yo cuando tenga lesiones virales, ejemplo, un tipo papiloma humano, o u otras lesiones que tengan alteraciones o de superficie rugosa, como la que vemos en la imagen número A, pues pueden tener similitudes. Sin embargo, la ubicación, la presentación clínica, el color, la superficie, me pueden a mí a guiar de una u otra alteración. Las características propias en la manifestación como el número, distribución, localización nos puede orientar a un diagnóstico. No se les debe olvidar que la lesión elemental es el signo más simple que representa una enfermedad, que una misma manifestación clínica de una enfermedad puede tener una o diversas lesiones elementales. Y dependiendo de su presentación, a nosotros nos puede guiar entre uno y otro diagnóstico. Tienen que tener en cuenta que algunas enfermedades pueden presentar más de una lesión elemental, lo que puede indicar diferentes etapas evolutivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son diferentes etapas evolutivas? Que yo puedo tener esta lesión ulcerativa, ¿verdad? Entrelazada con zonas eritematosas y puedo ver cómo se está extendiendo y que está teniendo una etapa evolutiva muy progresiva. Esto me está o el paciente incluso me puede indicar a mí que está yendo muy rápido. Si yo palpo de este lado, del lado derecho, esta que estoy señalando, yo la palpo y está indurada y veo que está dolorosa, pues entonces a mí ya me pueden indicar que hay una etapa evolutiva muy rápida. Hay otras que cuando ya están cicatrizando, entonces ya veo que está en una etapa evolutiva casi que al final. Lo cual pasa, o podemos aquí traer a colación lo que sucede con el virus de herpes simple, que él tiene una fase prodrómica donde ya estoy viendo una lesión erosiva, cuando tiene una fase evolutiva o clínica, es cuando, o de vesicular, es cuando estoy viendo múltiples lesiones vesiculares, y cuando estoy viendo la costra, pues ya está en etapa costrosa, que está pasando la enfermedad viral. Su conocimiento es de gran importancia diagnóstica, porque si nosotros no conocemos o no aprendemos qué es una lesión elemental, no vamos a poder describir. Y si no describimos, no vamos a poder llegar a una orientación clínica. Entonces, cada clase es importante tenerla porque a nosotros nos puede, esto es una secuencia, y nosotros, una clase nos va llevando a la otra y así sucesivamente. ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Ok. Yo lo escucho perfectamente. El tercer punto es que cada lesión elemental o las lesiones elementales nos permiten describir, establecer hipótesis diagnósticas en la historia clínica. Muchas veces describir todas estas lesiones elementales en una misma lesión. ¿Por qué cree usted que es encía marginal? Si yo estoy hablando de epitelio o tejido de la cauda bucal, ¿ok? ¿Qué es lo que Profe, sucede aquí? disculpe, Arianna Torres. Ahorita estoy un poco ronca. Buenas tardes. Es un Buenas epitelio tardes. estratificado no queratinizado. ¿Por qué no queratinizado? Profe, porque presenta varias capas de células. No. Profe, es queratinizado, ¿Por qué, Eric? porque el epitelio queratinizado tiene las capas granulosas, espinosa y basal, mientras que el no queratinizado no tiene estrato espinoso. Muy bien. Muy bien, pero lo que yo les quiero explicar en esta presentación o en esta lámina, que ya ustedes tienen que saber, ¿ok? Todo lo que estamos viendo aquí es que esto que estoy marcando aquí en amarillo es el tejido conjuntivo. Este es el estrato basal, membrana basal es esta membranita que está aquí, mínima, mínima. Después viene el estrato basal, que ya lo acabo de subrayar. Después viene el estrato espinoso, el estrato granuloso, y aquí está la capa de queratina. Esto que no tiene núcleos y que está un poco más basófilo o eosinófilo. Ya les di tinciones.
basófilo o eosinófilo. Tenemos que aprender, ¿ok? Es eosinófilo. Vamos a borrar aquí. Tienen que aprender tejido y epitelio de la cavidad bucal. Y es que en esto, aquí, esto que les estoy mostrando es donde tiene asiento las enfermedades o las alteraciones. Pero ¿dónde van a empezar? La mayoría de ellas vamos a observar que tienen siempre las lesiones benignas van a tener intacta su membrana basal, ¿ok? Estas membranas siempre va a estar intacta. Pero cuando hay una afectación, bien sea externa o interna, me puede a mí inducir a la formación de diversas células de la cavidad bucal, bien sea del epitelio, que es este que estoy subrayando aquí, o del conjuntivo. Estas alteraciones del conjuntivo o del epitelio me pueden a mí a inducir a la formación de diversas lesiones, ejemplo, que se empieza a formar aquí una lesión hacia arriba y otra hacia acá, ¿ok? Y empieza desde el tejido epitelial y también puede tener tejido conjuntivo. Histológicamente hablando, este es el tejido que se ve afectado o el que tiene asiento de todas las lesiones elementales, bien sea por factores extrínsecos o por factores intrínsecos. Factores extrínsecos, pues podemos tener factores traumáticos, irritantes locales, factores intrínsecos, enfermedades, procesos inflamatorios crónicos que me van a inducir a mí o al epitelio a la formación de este tejido teniendo una respuesta. Cuando hablo de respuesta es que el paciente pues está teniendo una manifestación a todo el proceso que está pasando. Teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de que las lesiones elementales se clasifican según su presentación y según su naturaleza. Según su presentación, tenemos áreas que son aquellas que se asientan sobre una mucosa sana. Es decir, tenemos el epitelio sano, ¿ok? Sanito, no hay ninguna lesión y aquí va a empezar a formarse, ejemplo, una lesión ulcerativa. Una lesión ulcerativa, una lesión ulcerativa es esta, ¿ok? Porque se lleva todo el tejido epitelial o una lesión erosiva en un tejido sano. Pero en un tejido afectado son aquellas que ocurren las lesiones secundarias. ¿Por qué? Porque son aquellas que se asientan sobre una mucosa previamente lesionada. Entonces tenemos ya esta mucosa previamente lesionada y ¿qué va a ocurrir con la secundaria? Aquí se me va a empezar a formar una lesión secundaria que la vamos a llamar costra, por así decirlo, sobre la superficie de este tejido y que va a tener aquí abajo un coágulo sanguíneo que me va a dar cabida a toda la cascada de coagulación, a producir miofibroblastos, que estos miofibroblastos por contracción empiecen a acelerar el proceso de cicatrización, ¿ok? Después vienen los fibroblastos y cuando ya todo este tejido esté reparado, ya va a terminar el proceso de cicatrización. Y una vez me vuelve a quedar toda mi mucosa sana. Entienden que es una presentación primaria y una presentación secundaria. Sí, profe. Ok. Según su naturaleza son las que llamamos máculas, placas, pápula, nódulo, tumor, vesícula, úlcera, escama, costra. Dependiendo de su presentación clínica, ok, y de su naturaleza, es que nosotros vamos a empezar a describir. Según su presentación primaria y secundaria, y según su naturaleza es el nombre de esta lesión elemental, que ya las vamos a explicar más adelante. Aquí tenemos cuál es su presentación. Y su presentación de esta lesión es una presentación inicial, ok, de esta que está aquí,
que tiene en su superficie una pseudomembrana blanco-amarillenta que es lo que estás intentando cicatrizar. Entonces es una presentación primaria, pero según su naturaleza es una lesión ulcerativa. De igual manera, tenemos en el cuadro de naturaleza, tenemos una lesión ulcerativa, ¿ok? De aspecto moriforme, ya van a aprender qué es eso, de superficie o de bordes elevados, que tiene un asiento primario, o su presentación es primaria, pero su naturaleza es una lesión ulcerativa. También tienen que saber que hay lesiones exofíticas y lesiones endofíticas. Cuando yo hablo de exofítico es que estas van a empezar a crecer hacia afuera, ¿ok? Entonces, déjame poner aquí. Van a empezar a crecer hacia afuera. Tenemos exofítico que van a crecer hacia el tejido que está en contacto con el medio exterior, por lo menos vamos a verlo aquí. Vean mi puntero, entonces la que yo subrayé aquí está hacia afuera, es exofítico, mientras que endofítico va hacia adentro, como lo estamos viendo en lo que les estoy subrayando, ¿ok? Esto que les estoy subrayando es endofítico, es una lesión elemental que va hacia adentro, y exofítico es una lesión elemental que va hacia afuera. Las lesiones elementales, a su vez, según su naturaleza, se van a subclasificar en planas, elevadas o deprimidas. Dentro de las planas tenemos las máculas, las escamas, las elevadas, que son pápula, nódulo, tumor, vesícula, ampolla, fístula, pústula, placa, cicatriz y costra. En cavidad bucal muy pocas veces vamos a encontrar cicatriz, muy pocas veces o casi nunca, es decir, nunca vamos a encontrar pústula. Y esto es más que todo para lesiones periorales que los ponemos aquí. Deprimidas, fisura, erosión o úlcera. También tienen que tener, al momento de describir o de tener estas lesiones elementales, cuál es su base de implantación. Cuando yo hablo de base de implantación, es que de dónde está creciendo esta lesión. Tenemos la mucosa bucal, ok, tenemos el epitelio, que empieza desde aquí, esta es la zona que está expuesta al medio de la cavidad bucal, aquí está el epitelio y aquí está el tejido conjuntivo. Entonces tenemos las que son de base sésil y las que son pediculadas. Cuando hablo de base sésil, vean que está saliendo del tejido epitelial hacia afuera, ¿ok? Una base sésil. Pero las que son pediculadas tienen un pedículo, es decir, un tallo. Vean lo que les estoy subrayando, cómo este pedículo me sostiene mi lesión elemental. Entonces tenemos las que son sésil, que están adheridas a la mucosa bucal, y las pediculadas, que tienen un pedículo o un tallito, y sobre este pedículo o tallo está mi lesión elemental. ¿Entendido hasta aquí? Sí, profe. Esto es importante que lo sepan, lo comprendan. ¿Por qué? Porque me va a funcionar al momento, o va a ser muy útil al momento de yo describir mis lesiones. Siguiendo, otro punto Profe, ¿el importante. pediculado qué es lo que lo sostiene? Un pedículo, un tallo, un tejido, ¿ok? Un tejido que está aquí, vea mi puntero, un tejido que sostiene la lesión elemental, que es como un tallito. Imaginémonos un hongo. El hongo tiene un tallo, ¿verdad? Y ese tallo es el pedículo. Entonces, es una lesión pediculada. Pero si nace de la tierra o brota de la tierra un solo tallito alargado y no tiene sobre él un techito, por así decirlo, pues es sésil. Mientras que este va a ser pediculado. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el tip que les voy a dar? Agarren una sonda periodontal y ustedes empiecen a ver los planos. ¿Cómo está su base de implantación? Si está pediculada o está sésil. Si está pediculada, pues vamos a ver que la sonda periodontal va a entrar en ese pedículo
porque hay unas que parecieran o pareciesen que están adheridas a planos profundos o son sésiles, pero nosotros cuando pasamos esta sonda periodontal vamos a ver su base de implantación y que la lesión está pediculada. El pedículo puede medir milímetros, pero está pediculado. A ver. Alejandra Roa. Alejandra Roa. Alejandra Roa la una. Andrea Linares. Hola, profe. Hola, buenas tardes, Andrea. ¿Cómo está usted? Bien, chévere. Andrea, ¿la lesión superior izquierda es sésil o pediculada? Es pediculada. A ver. Es pediculada. ¿Por qué es pediculada? Porque la está sosteniendo un tallo, como usted lo acaba de explicar. Nivin O sea, Aslan, perdón. Nivin Aslan. Victoria Polanco. Sí, profe. Nivin, soy Nivin. La izquierda inferior es pediculada o sésil. Yo creo que es Cecil, ¿Por qué? porque no presenta como un tallo, o sea, se ve que Ok. está unida al epitelio. Adonis, superior derecha, pediculada o sésil. Pediculada, profe, parece. ¿Por qué? ¿Qué lo hace Por pensar que es pediculada? mm, igual hay que examinarla, pero a simple vista parece pediculada. Yosimar Chacón. Yosimar Chacón. A ver, ¿quién dice la derecha inferior? Profe, es Cecil porque está adherida ¿A qué? al epitelio. ¿Qué es el epitelio? Ok, a todas las vamos a sondear y vemos que las superiores están pediculadas y las inferiores son sésiles, ¿ok? Sin embargo, en esta inferior izquierda vemos que puede estar pediculada en su porción más o sea, en la porción que va más hacia la parte exterior o hacia el labio. Este es el labio inferior. Entonces, la que en su parte más hacia afuera pareciese que está pediculada, pero no está pediculada. Entonces, las superiores están pediculadas, muy bien a los que respondieron, y las inferiores son de base de implantación sésil. Ya, porque no puedo. Siguiendo, tenemos en primer lugar que vamos a hablar de la primera lesión elemental, que es una pápula. Una pápula es una pequeña elevación de este tejido, que pueden ser elevaciones sólidas, elevadas, circunscritas, es decir, circulares, ovoides, que miden de 3 a 5 milímetros, ¿ok? No pueden medir más de 5 milímetros y puede ser palpables, que generalmente son de base sésil. Como son tan pequeñas, la mayoría son de base sésil.
Su superficie puede ser lisa, rugosa o verrugosa. Clínicamente lo vamos a ver como lesiones sésiles, mire cómo le estamos viendo aquí, no mayor a 5 milímetros de superficie, lisa, brillante o de color blanquecino, ulcerada o superficie rugosa o papilar. Su presentación clínica las podemos encontrar en encía adherida, en encía marginal, en cara interna labio inferior, superior, en labio propiamente, en su porción hacia el bermellón superior, ¿ok? Entonces, esta es una pápula. Una pápula, recordemos su concepto, que son pequeñas elevaciones sólidas, que estamos viendo aquí, pequeñas elevaciones sólidas, circunscritas, podemos ver aquí, circunscritos, circunscrito, ovoides, y pueden ser palpables. Siempre son palpables, ¿ok? Siempre las vamos a palpar, porque están hacia afuera. Y la base de implantación, la mayoría de las veces, va a ser sésil. Aquí podemos encontrar una pápula, una única pápula o múltiples pápulas que se asientan en la cavidad bucal. José Reyes. Profesor, usted dijo que puede presentar un color blanquecino y puede presentar algún otro tipo de color o solo ese. No, es que es dependiendo de lo que nosotros vayamos a ver, ¿ok? Si tiene un color, aquí está, un color rojizo en su superficie más, ¿ok? Más hacia el exterior vemos un color blanquecino, pero también puede venir ulcerada. Puede ser un color marrón, un color parduzco, un color violáceo. Lo que nosotros vamos viendo lo vamos describiendo. Vean que en la imagen de la derecha, en unas es completamente del mismo color de la mucosa adyacente o circular, que está cerca, ¿ok? Mucosa adyacente, o en otras que tienen superficie blanquecina. Cuando tiene superficie blanquecina puede ser porque se esté traumatizando y hay un proceso de queratinización, ¿vale? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Con gusto. Ahora vamos a hablar de las placas. Las placas son de la superficie de la mucosa, generalmente bien definida, con bordes bien o mal circunscritos. Cuando hablo de bien o mal circunscritos, es que cuando nosotros podemos ver que tiene un borde bien definido o un borde difuso. Aquí yo puedo tener un borde bien definido, es decir, que yo sé dónde empieza y dónde termina, o puedo tener un borde difuso, o que está difuminado de un lado del otro, ¿ok? Entonces esto es importante también al momento de describirlo, porque vamos a tener las lesiones en placas, que vamos a decir, se observa una lesión de tipo placa, con bordes bien definidos o bordes difusos, irregulares, de superficie lisa, cuando está perfectamente liso, de aspecto rugoso o verrugoso, o puede venir acompañadas. Muchas lesiones pueden venir entrelazadas. Recuerde que no una única lesión elemental es que nosotros vamos a ver. Pero ¿cómo las vamos a ver? Vamos a ver como lesiones, vean esta, la de la derecha, ya va, vamos a echar hacia atrás un momento. Vean esta, la de la derecha, cómo es una elevación. Vemos aquí una elevación de la mucosa o del tejido que puede tener bordes bien definidos. Veamos aquí en la parte inferior cómo está bien definido, pero en la parte superior sí observan cómo se hace un pelín más difuso. En la imagen de la derecha vamos a observar una lesión de tipo placa y aquí van a ver la diferencia que hay del tejido circundante. Vean cómo esta placa del tejido circundante se diferencia de la propia lesión elemental, porque hay una elevación del tejido y esta tiene una superficie verrugosa. Esta también tiene una superficie irregular, pero la de la derecha tiene una superficie verrugosa. Su forma es irregular también. Ok, su forma irregular de bordes bien definidos. Observemos cómo está bien definido. Mientras que aquí, esta es difusa. Y hay unas que vamos a observar mucho más difusas que a veces va a ser difícil medirlas.
como la que observamos en esta. Aquí vemos que se hace más difusa en esta zona, después viene esta lesión de superficie rugosa, de bordes irregulares, de color blanquecino, que se entrelaza con lesiones erosivas, que ya vamos a ver que son las erosiones, y se ubica en el borde lateral de la lengua, que se extiende hacia la parte más medial de la cara dorsal y la parte más medial de la cara ventral. También vamos a observar estas lesiones en placa. Recuerden que una placa es una elevación del tejido, se las voy a marcar para que la puedan observar, y que muchas veces cuando se sitúan en esta zona de la lengua pueden transparentar. ¿Ok? Si están viendo esta elevación, ya va, bueno, me peleé. Esta elevación que les estoy subrayando aquí, ella venía hasta aquí. Esta elevación que más hacia la porción medial, vamos a ver que está más blanquecina, pero hasta hacia cuando va al piso de boca se hace más transparentosa, de forma irregular, de bordes en la parte más medial, bien definidos, pero hacia la parte más distal o hacia el piso de la boca se hace más difusos estos bordes. Entonces, esto es importante cuando ustedes vean placas. No todas las placas pueden venir de color blanquecino, como las podemos observar aquí. También no solo vamos a encontrarlas entrelazadas con otras lesiones elementales, sino que también vamos a observar placas como la de la cara dorsal de la lengua que estoy subrayando, que puede venir entrelazada con colores blanquecinos y color de marrón a color parduzco. Esto es importante aclararlo porque no todas las lesiones en placas son blancas. Pueden ser transparentosas, como está esta imagen, o pueden ser de color parduzco. Aquí tenemos otra imagen, voy a borrar esto. Tenemos otra imagen que tiene dos lesiones elementales en forma de placa, ¿okay? O tipo placa de forma irregular, de color blanquecino, y esta de forma circular, blanquecino, con bordes difusos. Vean los bordes difusos que esta presenta, y esta también tiene bordes difusos de color blanquecino. En su superficie tiene una lesión ulcerativa o hacia su centro. Seguidamente vamos a encontrar las lesiones tipo nódulo, que son un aumento de volumen localizado, generalmente sólido. También puede venir fluctuante o blando o pétreo. El nódulo localizado, sólido, blando, pétreo, que también es sólido, o fluctuante. Cuando yo digo fluctuante, piensen o imaginen un globo lleno de agua. Ustedes lo tocan y él baja porque tiene líquido el globo y vuelve a subir. Y esto generalmente ocurre en estas lesiones nodulares, que son fluctuantes. ¿Ok? Ya porque me quedó mal la flechita que les quería hacer. Son lesiones fluctuantes que al momento de palpar lo vamos a encontrar. Pero estos nódulos no tienen base de implantación. ¿Por qué? Porque están creciendo del tejido epitelial, están dentro del tejido. Entonces, como son nódulos, están dentro del tejido, su superficie siempre va a ser del mismo color de la mucosa adyacente la mayoría de las veces, lisa y brillante. Porque si es un nódulo, yo me voy a dar cuenta es cuando lo palpo. Muchas veces vamos a encontrar lesiones nodulares que no son móviles y no sabemos ni dónde empiezan ni dónde terminan. La mayoría de las veces encontramos que al momento de palparlo, vamos a encontrar todos sus bordes, bien sea circulares, ovalados o irregulares. Ya vamos a ver unos ejemplos de estas lesiones. Como lo observamos aquí, vemos una lesión nodular, ¿ok? Viene de planos profundos, que es similar del color a la mucosa adyacente, pero en su centro presenta, vean aquí, esta coloración más violácea. ¿Sí lo observan?
y está adherida a planos profundos. Si yo lo palpo, yo puedo decir que está determinada a esta zona, pero hay que palparlo, siempre hay que palparlo. Si yo vengo, me puedo dar cuenta que es fluctuante o dura, si es móvil o si está inmóvil, si está adherida a planos superficiales o a planos profundos. Pero ¿cómo me doy yo cuenta de que está adherida a planos superficiales o a planos profundos? Y eso básicamente me doy cuenta al momento de ¿por qué? Porque yo voy a empezar desde aquí. Y al momento de empezar desde aquí, pues para yo palparla, se hace un poquito más difícil. ¿Me explico? Profe, se le pegó desde que empezó casi, hace como un minuto. Sí, profe, ¿Dónde quedaron? desde el principio que estás explicando para palparlo, profe. Si estaba adherida a planos profundos. ¿Aló? Sí, profe, ahí. Ok, ¿cómo me doy cuenta yo si está adherida o no a planos profundos? Yo palpo mi lesión nodular, ¿ok? Yo palpo mi lesión nodular. Yo sé, por esta foto, yo sé que puede estar delimitada, que es dura y que es móvil. Pero ¿cómo sé yo si está adherida o no a planos profundos? Vean que en la fotografía tuve que meter literal el dedo en la cara interna, externa del labio, ¿ok? O en la zona perioral, para mostrarlo hacia afuera. Vean aquí que está el dedo, imagínense mi dedo aquí, ¿ok? Haciendo fuerza hacia afuera para poder mostrar la lesión nodular. Entonces, esta lesión puede estar adherida a planos profundos. Pero, ¿qué es adherida a planos superficiales y planos profundos? Cuando está adherida a planos superficiales, las lesiones nodulares pueden empezar en el tejido epitelial superficial, ¿ok? Y me hacen estas lesiones abultadas hacia afuera. Pero también estas lesiones las podemos encontrar adheridas desde el epitelio al tejido conjuntivo, y para yo palparlas tengo que hacer fuerza o presión, que es lo que estamos haciendo en esta lesión. Yo tengo que sacarla o darle vuelta al labio y hacerle presión desde abajo para poder mostrar la lesión nodular. Esta es la importancia de que todas las lesiones hay que palparlas, hay que verle el color, y cuando estemos describiendo, pues subjetivamente, porque no es algo objetivo, porque no estamos viendo el paciente, sino subjetivamente decir que puede estar adherida a planos profundos. Las lesiones nodulares pueden venir de planos superficiales, como podemos observar esta que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque veamos cómo se transparenta el tejido epitelial. ¿Sí ven cómo se transparenta y se ven las múltiples telangiectasias que están en su superficie? ¿Sí lo observan? ¿Aló, aló? Sí, profe. Y vamos a ver que tenemos otras lesiones que puedan estar adheridas a planos profundos. La coloración de la misma puede cambiar dependiendo de su plano de implantación, profundo o superficial. Veamos que aquí está el mismo color de la mucosa adyacente y solo con fuerza o retrayéndolo es que lo podemos ver. Pero aquí a simple vista, en la imagen de la izquierda, podemos observar cómo se empieza a transparentar este tejido y vemos una coloración amarillenta. Mientras que del lado derecho vamos a observar que esta puede venir de planos profundos, puede empezar desde aquí, ok, es de color violáceo. Yo toco o yo palpo la de la izquierda y es blanda, pero esta es fluctuante. ¿Y por qué es importante saber si es blanda o es fluctuante? Porque aquí yo puedo decir, puede venir de tejido epitelial, puede venir de tejido graso, porque es amarillo, y esta me puede venir de tejido vascular. ¿Vale? O tejido ganglionar.
¿Por qué? Porque esto son dos estirpes completamente diferentes y por eso al momento de palparlo son distintos. Uno está adherido a planos superficiales y el otro puede venir de planos profundos y pues la presión de este contenido hace que se haga esta presentación clínica. Pero es importante palpar absolutamente toda la lengua para poder observar de dónde viene. Ejemplo, el paciente me puede decir, yo siento algo en la lengua, pero yo le digo, mándeme una foto. Yo digo, no tiene absolutamente nada, pero yo estoy palpando esto. Ustedes ven que les estoy subrayando. Yo lo estoy palpando. Está que duro, está móvil, está pétreo, está blando, está fluctuante. Esta es la importancia del examen clínico. ¿Entienden hasta aquí? Sí, profe. Ok. Aquí les traigo dos videos. Vamos a ver el primer video. Ok. Es una lesión blanda, fluctuante, móvil. Ahí está. Vean cómo está móvil. Es decir, no está adherida a planos profundos. Vean cómo se muestra. Y no se me hace tan difícil palparla. ¿A qué hito anatómico importante creen ustedes que está adherido? ¿O de dónde puede provenir esta lesión nodular? A la parótida, Muy bien, Adonis. ¿Por qué? porque se encuentra ahí. Ahí, ¿dónde se encuentra la parótida, por favor? Al frente de la rama de la mandíbula. Enfrente. ¿De dónde No, se al- siente hacia dónde? hacia anterior, lateral, anterior y lateral. Ok, pero él siempre, recuerda, vamos a volverlo a poner. Vean, hacia el ángulo de la mandíbula. Lóbulo de la oreja, ángulo de la mandíbula y es móvil. Para yo saber si está móvil, yo le puedo decir a mi paciente que abra la boca y la lesión va a subir y va a bajar. Y ahí yo puedo decir que está adherida a planos superficiales que puede provenir de glándula salival o de la parótida. ¿Y qué tengo que hacer yo en este momento? Yo hago mi examen clínico extrabucal. Vean cómo está delimitado el ángulo de la mandíbula, cómo sube y baja. Volteo, abro, le doy a paciente y hago examen de la glándula salival, ¿ok? Y veo cómo está esa saliva. Y ahí no estaba saliendo saliva. El paciente refería que se llenaba y que se vaciaba, ¿ok? Ahora vamos con el de la derecha. ¿Es móvil? ¿Es blando o pétreo? Pétreo significa duro. Duro, sí. Se ve duro, profe. Pareciera, ¿verdad? Estaba pétreo. ¿Adherido a plano superficial o a plano profundo? Profe, se ve que es superficial. ¿Por qué? Vamos a verlo de nuevo. Esto. Se hace difícil ver el nódulo. Profe, ya le iba a responder, disculpe. Dígame, Ariana. Es profunda porque se hace difícil la movilidad, disculpe que estoy ronca, se dificulta la movilidad y está adherido a un episodio profundo y hay que hacerle presión para poder observarla mejor. Muy bien, entonces, esta es la importancia de un correcto examen clínico. ¿Ok? Siguiendo en la misma descripción de las lesiones elementales, ahora vamos a hablar de una mácula.
Una mácula es un cambio de coloración, donde únicamente va a cambiar el color de la lesión, pero no va a haber elevación o depresión de los tejidos circundantes. No modifica el espesor ni la consistencia, por lo tanto, no es palpable. Cuando ustedes vayan a describir máculas, no van a decir base de implantación sésil y blanda la palpación. No, eso no hay que decirlo, porque es un cambio de coloración que no modifica el espesor ni la consistencia, perdón, por lo tanto no es palpable. Y se pueden presentar en diferentes tamaños y formas, ¿ok? Como lo podemos observar aquí. Sus bordes pueden ser bien definidos, como podemos verlo en lo que les estoy marcando con el puntero, o bordes difusos. Pueden ser de colores parduzcas, de colores blanquecinas, como podemos verlo aquí, que esto es un proceso postinflamatorio, o podemos verlo de zonas difusas, entrelazadas con múltiples máculas, ¿ok? Hipercrómicas con máculas hipocrómicas ubicadas desde el labio superior hacia la zona perioral. Y es que las lesiones maculares son manifestaciones de diversas enfermedades. Podemos tener una enfermedad de Laurent-Hunzinger, podemos tener lesiones fisiológicas, también por máculas por tabaquismo, que se llama melanosis del fumador, podemos tener esta queilitis lúpica, ¿ok? Que es por lupus eritematoso sistémico, y podemos tener estas lesiones blanquecinas o estos cambios hipocrómicos a causa de un proceso postinflamatorio. Recordemos que las máculas no cambian el espesor ni la consistencia, no son palpables y lo único que vamos a ver es un cambio de coloración, no va a haber elevación ni depresión. Si yo toco esta lengua aquí, ¿qué puedo sentir, Jens? Jans Molina. Disculpe, profe, no lo escuché. ¿Se me recortó? Si yo toco o palpo esta lengua, ¿qué voy a sentir? La mácula, ¿no? ¿La mácula se siente? No. Entonces, Profe, disculpe, ¿podría volver a probablemente, repetir lo de mácula? probablemente estaría duro, ¿no? ¿por qué cree usted, Jans, que estaría duro? O sea, sería normal, ¿no? Como normal. Pues el sentir la palpación, o sea, ¿Qué va a ver? ¿Qué va a sería sentir? normal con la lengua. ¿Qué es normal? Y no sé explicarle. ¿Cómo está compuesta la cara dorsal de la lengua? No sé, profesor. Vamos a estudiarlo. Por papilas. Papilas gustativas. No todos son papilas gustativas. Es mucosa especializada. Corpúsculos gustativos eso se llaman corpúsculos gustativos y son papilas filiformes, papilas foliadas. Entonces, si yo tengo si yo palpo esta superficie, ¿qué voy a sentir? Algo rugoso, ¿verdad? Porque voy a sentir las papilas. ¿Por qué? Porque las máculas no cambian el tejido. Una mácula es un área donde solo voy a ver o apreciar un cambio de coloración hipercrómico o hipocrómico. Hipercrómico es que tiene mucho color o hipocrómico es que tiene menos color. No modifica el espesor, siempre va a estar igualita mi tejido epitelial, idéntico, igual. Ni la consistencia, y cuando yo palpo, no lo voy a palpar, solo voy a sentir el tejido epitelial. ¿Por qué? Porque lo único que hay es un cambio de color, un aumento de melanina, una disminución de melanina, o un producto o algo externo, extrínseco, que me esté causando
esta lesión macular o este cambio de coloración? ¿Me expliqué ahora sí? ¿Aló? ¿Se escucha, profe? ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, Sí, profe. Sí, ¿Me expliqué con lo de mácula? Sí, profe. Ok. Ahora, lo único que vamos a ver es un cambio de coloración hipercrómica, como estas lesiones maculares, hipercrómica de forma irregular de bordes bien definidos, vean mi puntero, bordes bien definidos que se extienden en la cara dorsal de la lengua, en su parte o hacia su parte más hacia los bordes, ¿ok? Más distal, hacia su parte más distal. Pero también podemos tener lesiones con bordes difusos, observen mi puntero, que no están tan bien definidos, aquí hay bordes más difusos y que se pueden ubicar en encía adherida hasta encía marginal de la unidad dentaria número 22 hasta la porción más distal de la unidad dentaria número 23. ¿Me expliqué? ¿Me entienden? Estos cambios de coloración pueden ser hipercrómicos o hipocrómicos. Y es importante que sepan que estas lesiones maculares muchas veces pueden ser una manifestación de múltiples enfermedades. Un proceso postinflamatorio que está ocurriendo en el tejido o unas lesiones o una queilitis lúpica, como podemos verlo aquí, que me da una manifestación por lupus eritematoso sistémico. Y en estas manifestaciones por lupus eritematoso sistémico, yo voy a apreciar lesiones hipercrómicas e hipocrómicas, que se extienden en toda la superficie del labio superior y va hacia la zona perilabial u oral del mismo. ¿Quiénes alzaron la mano? Yo, profe. Dígame, Yo, Adonis. no, José Reyes. Ah, José, perdón. Eh, profe, por lo menos estas máculas que se pueden presentar ahí en la encía, se puede diferenciar de estas pigmentaciones oscuras que le salen a las personas afroamericanas, por ejemplo. O sea, ¿hay algo que las pueda diferenciar? O máculas fisiológicas. ¿Cómo? Máculas fisiológicas. Serían estas pigmentaciones. Sí, se llaman máculas fisiológicas que dan a las personas de tez oscura. Ok. Ok, Y estoy. la historia clínica, la buena anamnesis es lo que me puede guiar al diagnóstico. Recuerden que estamos viendo lesiones elementales, aún no nos vamos a ir con diagnósticos, ¿ok? Para mí todo esto es mácula, todo esto es una mácula, hipercrómica o hipocrómica, pero es una mácula. Solo les estoy dando un tip de que puede ser diversas manifestaciones, muchas enfermedades. ¿Quién más alzó la mano? ¿Quién alzó Profe, la a mí mano? se me cortó cuando dijo que podía ser hipertónica. ¿Cómo fue que dijo? Hipercrómicas o hipocrómicas. Ok. Ahora vamos a hablar de tumor. El tumor es una neoformación de una porción de tejido que es palpable, circunscrito o de una forma irregular, elevado y constituido por proliferación tisular. Básicamente es lo mismo que una pápula, pero cuando mide más de 5 milímetros, ¿ok? 1 centímetro o 5 más de esto es un tumor, ¿vale? Cuando mide menos de 5 milímetros es una pápula.
Cuando mide más de 5 milímetros es un tumor. Van a encontrar en la literatura que el tumor es únicamente, o que se le atribuye únicamente a aquellas lesiones malignas. Y no es así. Aquí estamos hablando de descripción de lesiones elementales. Pápula es una lesión elevada o una porción de tejido elevada, proliferación tisular elevada menor a 5 milímetros. Un tumor es una proliferación tisular o una neoformación de un tejido, ¿ok? Hacia afuera, que es palpable, elevado, mayor de 5 milímetros. ¿Cómo? Un tumor es una lesión, ¿ok? Mayor a 5 milímetros, vean mi puntero del lado derecho, y es una lesión también mayor de 5 milímetros. Si yo mido esta lesión, pues me mide más de 5 milímetros, y esto es un tumor. No me quiere decir a mí que es una lesión maligna. Ninguna de las dos es una lesión maligna. Observemos cómo podemos observar múltiples lesiones elementales en esta lesión tumoral, que es la más evidente, ¿ok? Podemos ver lesiones erosivas, vean mi puntero, lesiones erosivas, lesiones ulcerativas, se las voy a subrayar para que ustedes vean que esto es un vivo ejemplo de lo que yo les estaba explicando. Tenemos una lesión tumoral de aproximadamente 10 centímetros que de color rojizo, ¿ok? De forma alargada o ovalada, entrelazadas, o que en su superficie presenta zonas o lesiones erosivas, vean aquí, lesiones ulcerativas, vean aquí, y lesiones maculares. Lesiones en forma de placa que se extiende desde la unidad dentaria número 48 hasta la unidad dentaria número 41. ¿Es pediculada o sésil? Es pediculada porque al momento de nosotros pasar la sonda o palpar por aquí, ella tenía un pedículo que iba como desde la unidad número 46 hasta la 44. Aquí estaba el pedículo. Y se extendía hacia vestibular y por lingual. Andy. Profe, disculpe, ¿este tipo de lesiones serían aquellas que se clasifican como lesión de presentación secundaria? ¿Cuáles? La de la derecha. Aquí hay primarias y secundarias. ¿Cuál es la primaria? La primaria es aquella donde se No, presenta en esta. Dame el nombre de la lesión primaria. el tumor. ¿Y la secundaria? Serían las máculas, las lesiones de placa, las erosiones y obviamente la presencia de la lesión tumoral. ¿La lesión tumoral es primaria o secundaria? Primaria. Y las demás son secundarias, ¿ok? Ajá. ¿Por qué ocurren estas lesiones secundarias? Bueno, por la múltiple formación de tejido que hay allí, pero vean que aquí están las indentaciones de los dientes. Vean las indentaciones dentales. Que cuando muerde hace un trauma, por lo tanto, ulcera la zona, genera lesiones erosivas por la alimentación de la paciente y a su vez pues va cambiando todo este tejido. Esta es de presentación primaria o secundaria. Primaria. Esta. Primaria, ¿no? ¿Y qué tiene en su superficie? No se los he dado, pero si leyeron las guías que les mandé, lo dice. Una costra, ¿no? ¿Aló? Sí, profe, eso significa que está sanando.
que está sonando. Está sanando por la costra, sanando. Como no está en un medio húmedo, como en la cavidad bucal, pues aquí hay una costra intentando, o es todo este tejido superficial que se reseca, que no se humedece, entonces se forma esta lesión costrosa. No está sanando, ella va a seguir creciendo, pero la lesión internamente sigue creciendo y la costra se sigue formando. Y esto es lo que nos diferencia el tejido de la piel al tejido de la cavidad bucal. Aquí la importancia de cuando ustedes aprendan a investigar, que ya están aprendiendo, y lean artículos de dermatólogos, porque nosotros trabajamos mucho con dermatología, ellos también escriben, pero la mayoría de las veces no utilizan los términos correctos, ¿ok? Entonces esto es importantísimo para que ustedes aprendan a diferenciar todas estas lesiones. Vean esta lesión tumoral, ¿ok? Que está en paladar, que está tejido sano, pero también hay tejido ulcerado. Hay una secreción hematógena, ¿ok? Sangrado. Y la de la derecha tenemos una lesión tumoral con una superficie ulcerada. ¿Vale? Superficie ulcerada y bordes elevados e indurados. Los bordes elevados, vean aquí. Vean mi puntero. Estos bordes elevados, indurados es que están duros y su superficie está ulcerada, con una pseudomembrana blanco-amarillenta. Vanessa. Profe, en esa presentación, en la segunda imagen, ¿qué es eso negro que se ve allí en la lengua? Un punto de sutura. Ah, ok. Gracias. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora un video. Pueden venir tumores pediculados. ¿Qué creen que es? ¿Es un nódulo? ¿Es un tumor? ¿Está pediculado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién alza la mano? O pregunto. Lo vuelvo a repetir. Profe, parece pasar los 5 milímetros que dijiste. Entonces, ¿es qué? Tumor. Es un tumor. ¿Qué más, Adonis? Es una lesión tumoral de 8 milímetros, de forma irregular, de bordes mal definidos, que se extiende más hacia la B lingual y está pediculada hacia esta zona, ¿no? Si yo veo esta lesión clínica, yo digo que no está pediculada, pero si yo la palpo, ¿ven cómo se levanta? Está pediculando, ¿ok? Entonces es importantísimo el examen clínico y la correcta descripción de las lesiones. Ahora bien, ¿el aumento de volumen es lo mismo que un tumor? No, porque el aumento de volumen es cuando yo, ni un nódulo, es cuando yo no encuentro dónde empieza ni dónde termina. Igual yo lo palpo, está hablando, pero es un aumento de volumen. Me voy intrabucalmente, mi paciente no tiene nada, ¿ok? Pero tampoco puedo decir si es un nódulo o es un tumor. Intraoral, ¿qué digo que es un aumento de volumen? Yo aquí no sé. Yo sé que empieza aquí, vean mi puntero, está indefinido, ¿ok? Yo palpo y está hablando, pero no sé si sigue o sea, si se extiende más hacia maxilar. Y aquí utilizamos todos los métodos diagnósticos, ¿ok? ¿Qué indicarían ustedes aquí en este aumento de volumen? Para poder saber. ¿Qué indicarían? Ya vieron la clase
de métodos diagnósticos. Una panorámica. ¿Y qué más? Una biopsia, profe. Aparte, antes de la biopsia, ¿qué mandarían? Una tomografía. Una tomografía. Ok, una tomografía. Tenemos la tomografía. ¿Qué más harían ustedes? Utilizarían como método de diagnóstico. Profe, se Es- me cortó, pero ya dijeron la palpación ahí. Está hablando. Ahí, esta zona está dura y aquí está hablando. ¿Qué indicarían ustedes? Pensemos como odontólogos. Si hay vitalidad pulpar de los dientes, no creerían. Si hay desplazamiento de los dientes. Vean esto. ¿Sí ven? Profe, ¿podría ser un crecimiento desordenado neoplásico? Puede ser, no sabemos, hay que esperar las radiografías. Pero hay que hacer prueba de vitalidad pulpar. Hay que preguntarnos si está haciendo movilidad o desplazamiento hacia distal del órgano dentario número 13, 24 y hacia mesial del número 12, ¿no? Y clínicamente podemos ver, porque yo les acabo de hacer unas rayitas, solo porque estoy analizando muy bien la fotografía. Hay que ver si hay vitalidad pulpar de estos dientes, puede venir de un quiste inflamatorio, que no lo han visto, ¿ok? No se los estoy exigiendo todavía porque vamos paso a paso. Pero a ver, Jesús Fuentes, ¿qué cree que es? ¿Cómo describiría usted esta lesión? Jesús Fuentes. Ah, no asistió a la clase, qué bueno. Entonces, ok, esto es importante aprender a describirlo porque ya no utilizaríamos ni nódulo ni tumor, sino aumento de volumen, ¿ok? Esa es la diferencia de uno o del otro. Vamos a hablar ahora de vesícula, que es una elevación del epitelio de la mucosa con contenido líquido, menor a 1 milímetro de diámetro. El contenido de las vesículas generalmente consiste en exudado linfático, seroso, sangre o agentes infecciosos. Y la capa epitelial, cuando hablo de capa epitelial, es esto. ¿Ok? Generalmente se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque recordemos que la mucosa de la cavidad bucal es una mucosa móvil y puede sufrir un trauma muy rápido y esto se puede romper, dejando su contenido hacia el exterior, por lo tanto me puede dejar una lesión ulcerativa como tanto. Entonces, mi lesión primaria sería una vesícula y la úlcera sería una lesión secundaria. Pero para que sea vesícula, siempre estas lesiones tienen que ser menor a 1 milímetro. Y la mayoría de las veces, casi siempre, van a ser lesiones intraepiteliales, es decir, en el epitelio, afecta el epitelio. Como este epitelio es tan delgado, por eso ellas colapsan.
Pero también vamos a tener, ya les voy a hablar que es una ampolla, tenemos estas múltiples vesículas que observamos aquí, múltiples vesículas que confluyen entre sí, pero por el movimiento de la cavidad bucal o de este tejido, ellas colapsan, dejando una lesión ulcerativa. Pero lo mismo no pasa con estas lesiones que vienen de un poquito de tejidos más profundos y que son más pequeñitas, ¿ok? Miden 1 milímetro, son vesículas, y su contenido o su coloración, su color es más violáceo, más marrón, más violáceo, más oscuro. Y yo puedo decir que esto es, pues esto puede decir que puede ser un contenido seroso y es un contenido sanguíneo. ¿Vale? Que tienen diagnósticos diferentes, pero que al momento de describirlos es una vesícula. Ahora vamos a hablar de la ampolla. La ampolla es o se produce en el interior de la cavidad bucal, ¿ok? En el intraepitelial, déjenme marcarles, intraepitelial, está igual, intraepitelial, pero miden más de 1 milímetro. En la cavidad bucal es muy difícil ver ampollas porque estas confluyen y colapsan por lo que les expliqué anteriormente, y lo que vamos a observar es el techo de la ampolla y una lesión ulcerativa. Ya se las voy a mostrar. Pero también va a depender de cómo o de dónde proviene esta ampolla, porque hay unas ampollas que se forman estrictamente subepiteliales, es decir, debajo del epitelio, ¿ok? Que está sobre esta membrana, y van a ser un poquito más fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos todo este epitelio que me lo va a proteger, lo cual vamos a observar como estas lesiones que observamos en el lado derecho. Pero si vamos más hacia de la mucosa, más hacia distal o más hacia posterior en la mucosa yugal, vemos que aquí está el techo de esta ampolla y que hay debajo una lesión ulcerativa. Eso pasa muy pocas veces. Pero que sí vamos a observar la mayoría de las veces. Vean la ampolla. ¿Ok? Veamos la ampolla. Aquí está el techo de la ampolla. Y la lesión ulcerativa. Ellas colapsan y se rompen. Y lo que vamos a ver es una lesión ulcerativa como secundaria, que es una erosión. Una erosión es una solución de la continuidad superficial del epitelio y hay una pérdida de continuidad epitelial. Puede ser de color rojizo, porque es eritematoso, húmedo, liso y brillante. Esta no va a dejar cicatriz. ¿Por qué? Porque lo que yo les explicaba anteriormente cuando les mostré una micrografía, que aquí va a haber un proceso reparativo, por lo tanto no va a haber una cicatriz, que son, como vamos a ver, estas erosiones, como lesiones rojizas, eritematosas, ¿okay? De superficie lisa y brillante, que la superficie no se va a alterar. ¿Por qué? Porque estamos viendo una pérdida de continuidad de este tejido epitelial. El tejido de la mucosa alveolar o el tejido alveolar es queratinizado o no queratinizado. Queratinizado, ¿Por qué? porque es masticatoria. Ajá. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su función? Defender el tejido de lesiones, profe. Proteger el proceso o los procesos alveolares. ¿Ok? Las lesiones erosivas también no solo las vamos a encontrar en el tejido gingival, sino vamos a encontrarlo en múltiples partes de la cavidad bucal. Paladar duro, paladar blando, lengua, mucosa yugal anterior, posterior, en cualquier parte de la mucosa bucal podemos encontrar erosiones y puede ser la manifestación de diversas enfermedades. Aquí estamos viendo unas lesiones erosivas, ¿ok? Por lupus, podemos ver lesiones erosivas por líquen plano, que son enfermedades inmunológicas,
o lesiones erosivas por infecciones por cándida. Lesiones inmunológicas. Esta paciente nunca se ha sabido que tiene y eso que se ha llevado el caso hasta España. No lo manejo yo, pero presenta las lesiones erosivas, siempre las ha presentado en cavidad bucal y bueno, nosotros nos guiamos por una enfermedad inmunológica. Entonces, aquí es la importancia también del odontólogo cuando llega a estas descripciones correctas para poder tener o sabe de las presentaciones que pueden llegarse a dar en cavidad bucal por enfermedades inmunológicas, ¿ok? Entonces es importante que las erosiones también son manifestación de diversas enfermedades en la cavidad bucal. Ahora, siguiendo el tema, vamos a hablar de una úlcera. Y una úlcera es una pérdida de la superficie epitelial completa, pérdida de toda la superficie epitelial, dejando expuesto tejido conectivo. Déjenme poner el puntero. Y aquí vamos a dejar expuesto el tejido conectivo. La profundidad varía de la zona central o fondo, puede tener aspecto hemorrágico, cubierto por una membrana de color blanquecino, grisáceo o amarillento, los bordes lisos, eritematosos, ¿okay? Los bordes lisos y eritematosos, indurados, firmes o elevados. Indurados están duros, elevados están más elevados que toda la lesión ulcerativa. Puede tener bordes eritematosos, pero siempre me va a llegar hacia el tejido conjuntivo. Y la pseudomembrana amarillenta que tiene en su superficie no es un tejido infeccioso, ¿ok? Es simplemente que mi cuerpo está intentando cicatrizar y por eso se forma ese tejido, que es fibrina. Cuando el paciente tiene mala higiene, pues obviamente a esa fibrina se van a adherir todos los o irritantes locales, o se va a unir la placa bacteriana y va a empezar a proliferar y ya obviamente puede reinfectar esta lesión ulcerativa. ¿Cómo lo observamos aquí? Forma irregular, de bordes bien definidos, forma circunscrita o ovalada de bordes elevados, bordes eritematosos y todas presentan una pseudomembrana blanco-amarillenta en su superficie. ¿Ok? También las lesiones ulcerativas son manifestaciones de muchísimas enfermedades. Esta es una úlcera traumática, ¿ok? Y esta es una úlcera por COVID-19. Y si ustedes ven la imagen de la derecha, aparte de esta lesión, ¿qué otra lesión observan? ¿Aló? ¿Qué otra lesión observan? Si ven una lesión ulcerativa aquí, de bordes elevados, ¿la ven aquí? Está hacia el lateral, pero sí se puede ver. Estas lesiones ulcerativas son post-COVID de origen viral y estas de origen traumático. Las lesiones ulcerativas, su diagnóstico, cuando vean estomatitis aftosa, se van a dar cuenta que es un reto diagnóstico, pero conociendo bien el factor etiológico, podemos llegar al diagnóstico, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las lesiones costra. La lesión de tipo costra es el producto de la desecación de un tejido líquido, seroso o exudado purulento. Entonces, dentro de la cavidad bucal, pues no vamos a encontrar lesiones de tipo costra. ¿Por qué? Porque como una zona húmeda o una mucosa húmeda no las vamos a encontrar. Mientras que en los labios sí, y estas se van a empezar a disecar, dejando estas lesiones costrosas. Antes tenemos una úlcera y después tenemos la costra. Entonces, ¿cuál sería la primaria y cuál sería la secundaria? La úlcera la primaria y la costra la secundaria. Perfecto. Aquí tenemos, entonces puede tener múltiples lesiones elementales en una sola manifestación clínica. Tenemos una lesión erosiva, ¿ok? De forma irregular, desde bordes
mal definidos, entrelazadas con lesiones ulcerativas y lesiones costrosas. ¿Pero por qué ocurre? A ver, pensemos, ¿por qué creen ustedes que ocurre en todo este entrelazamiento de lesiones elementales aquí? ¿Por qué creen que no todo es una costra, sino que se entrelazan? Hay lesiones ulcerativas, lesiones erosivas y lesiones costrosas. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque el paciente se muerde los labios. No. ¿Qué pasa? Que usemos la lógica. Aprendamos a utilizar el cerebro, conectemos las neuronas, hagamos sinapsis. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Si aplicamos lógica, vamos a llegar muy lejos. La mucosa bucal es una mucosa que, o los labios es un tejido que, ¿qué hacen los labios? Que no deja que sane muy bien las lesiones. Se mueven, ¿Cómo? se mueven. Profe, es húmeda. Siempre está húmeda. Por favor, ¿está aquí? ¿No está Edwimar? Ok, ¿quién dijo que se movía esta se mueve? Entonces, como está en constante movimiento, pues obviamente cerrar y abrir la boca o hablar va a generar estas lesiones, ¿sí ven? Entonces, se estiran, mira, aquí está, se disrumpen, se rompen. Y pues obviamente debajo de todo esto me puede dejar lesiones erosivas o lesiones ulcerativas. Y esto siempre es una lesión secundaria. ¿Claro que es una costra? Ahora vamos a hablar de una escama. La escama es una delgada lámina de epitelio, observemos aquí, de forma lamillada o una laminilla formada por células epiteliales adheridas que se están descamando o se desprenden. ¿Qué va a ocurrir? Hagamos o vamos a pensar que aquí está el tejido epitelial, ¿ok? Aquí hay células, 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 todo esto, y pensemos que todo esto son células. Entonces se van a empezar a descamar estas células epiteliales, aquí hay un núcleo, se empiezan a descamar estas células epiteliales, aquí hay un núcleo, y vamos a observar estas lesiones de forma descamativas, blanquecinas. ¿Por qué? Porque tienen tejido epitelial. Entonces, una escama es básicamente cuando se desprende una fina capa de epitelio del tejido epitelial o de la mucosa del labio. ¿Cómo podemos observarlo aquí? También puede venir acompañada de múltiples lesiones elementales, como una lesión ulcerativa, lesión descamativa y una lesión en costra. Ahora vamos a hablar de la fisura, que es una lesión en forma de surco. Esta lesión es que, aparte de ser una lesión en forma de surco pequeña y profunda, ¿qué me dice? Vanessa Isaac. Endofítica, profe. Muy bien, una lesión endofítica, porque es profunda. Va
del tejido o de la superficie del tejido hacia más interno, ¿ok? Y es alargada. Podemos ver múltiples lesiones en fisura, tipo fisura, como podemos verlo en los labios como en la lengua, ¿vale? Múltiples lesiones fisuradas de forma irregular que se extienden en la superficie dorsal de la lengua o en los labios, en el labio inferior. Pero, ¿cómo va a ser la superficie? Ahora ya terminamos la parte de lesiones elementales, tenemos que saber cómo es la superficie de una lesión. Puede ser lisa y brillante, puede ser irregular, ¿ok? Su forma es irregular, o puede ser papilar, ¿ok? Vean cómo es papilar. Papilar, digitiforme o verrugosa, es lo mismo. Vean esta lesión, cómo es de superficie papilar o de superficie verrugosa. ¿Ok? Y aquí es la importancia del examen clínico. Hago hincapié bastante en el examen clínico porque muchas de las veces solo nos centramos a observar o a evaluar los dientes y no vemos la mucosa interna de los labios, la mucosa, nada, no vemos nada. Y estos pacientes con estas lesiones muy pequeñitas los atendemos y no nos damos cuenta. ¿Ok? Es un papiloma escamoso. La superficie también puede ser erosiva, se pierde una porción parcial del epitelio, superficie erosiva, una lesión tumoral de superficie erosiva, o puede ser ulcerativa o ulcerada. Vean cómo esta lesión tumoral presenta múltiples lesiones ulcerativas con zonas blanquecinas en su superficie. Una historia clínica con una excelente anamnesis. Describimos adecuadamente cada lesión, sabemos las características clínicas de las mismas, utilizamos unos métodos diagnósticos fantásticos y necesarios, nos pueden brindar diagnósticos exitosos. Y esto se resume en un tratamiento certero para el paciente. No hay que mandarle antibióticos para todo, porque esto no es un buen tratamiento, ¿ok? Hay que saber todo del paciente, hay que llenar la historia clínica muy bien, hay que saber los antecedentes de los antecedentes familiares, de dónde viene, saber describir cada lesión. Recuerden siempre, tengo que describir muy bien porque si yo cierro los ojos y yo le describo esto a mi compañero, él va a saber qué estoy viendo y qué estoy diciendo sin él verla. Características clínicas de cada enfermedad es importante saberlo, utilizar los métodos diagnósticos certeros. Si nosotros utilizamos métodos diagnósticos certeros, vamos a ir a un diagnóstico exitoso y un tratamiento bueno. Por favor, tómenle screenshot a esto y la descripción de las lesiones siempre va a ser número de lesiones, es decir, se aprecia una lesión única o múltiple, tipo de lesión, el tipo de lesión es mácula, pápula, erosión, úlcera, tumor, nódulo, el tamaño, cuánto mide, 5 milímetros, 2 milímetros, su forma irregular, circunscrita, ovalada, de color, del mismo color de la mucosa adyacente, de color pardo, o una lesión hipercrómica, hipocrómica, de superficie lisa y brillante, de superficie corrugada, de superficie rugosa, de superficie papilar, superficie ulcerada, superficie erosiva, de bordes bien definidos, ¿ok? O bordes mal definidos, o bordes difusos, de consistencia dura, pétrea, blanda, fluctuante, de base implantación sésil o pediculada, que se localiza en tal zona de la cavidad bucal. El paciente presenta una sintomatología dolorosa o sin sintomatología y que tiene un tiempo de evolución de 3 meses. Ejemplo. ¿Ok? Copien esto porque vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ya copiaron?
No olviden que tienen que identificar cada lesión elemental. Recuerden todos los tipos que hay. Y ahora, con lo que copiaron anteriormente, ¿quién me describe esta lesión? ¿Quién se atreve? Tienen la chuletica. Mientras se decide quién va a describir, las lesiones elementales también nos pueden indicar un proceso de curación de la enfermedad. ¿Ok? Vean cómo estaba el día 1 al día 8, después del tratamiento. A ver quién me va a describir. ¿Cuál fue el tratamiento, profe? Esteroides. Esto es una reacción a un medicamento que se llama eritema multiforme. A ver, Adonis, ya que hablaste, por favor, descríbeme la imagen de la izquierda. Solo labios, no zona perioral, solo labios. Con la chuletica. Bueno, yo les voy a decir yo. Se aprecian múltiples lesiones ulcerativas con que tienen su superficie una pseudomembrana blanco-amarillenta entrelazadas con lesiones erosivas y lesiones costrosas que se extienden en toda la superficie del labio superior e inferior, de color rojizo, parduzco, con sintomatología dolorosa de 24 horas de evolución. Listo. Ahora, ¿qué tipo de lesión creen ustedes que es esta? ¿La vieron? ¿Qué tipo de lesión creen que es? Wilmaris Tineo. ¿Qué tipo de lesión cree que es? La del video número 1 que les mostré. Un nódulo, profe. Muy bien. Un nódulo. Y la del lado izquierdo. Profe, ¿no es una pápula? Una pápula, muy bien, alargada. La del lado derecho. ¿Ven la lesión? O sea, ninguno habla, nadie le prestó atención a la clase. Samuel, ¿qué es la imagen del lado izquierdo? O la lesión del lado izquierdo. Daniela Velasco. Profe, es una úlcera. ¿Dónde está la úlcera?
En el paladar. No, lado derecho, perdón. Sí, es una lesión ulcerativa. ¿De bordes qué? Descríbala, por favor. Ay, Una- Este, ¿La copió? No copió lo que les dije, ¿no? ¿Quién me dice cuál es la del lado izquierdo? Georgina. Nadie entonces ahora. Profe, es una tipo placa. ¿Qué puede ser? La del lado izquierdo. ¿Dónde está ubicada? Profe, no son fisuras. ¿Dónde? En la cara dorsal de la lengua. No. En el piso de la boca. En piso de boca. ¿Es una lesión qué? ¿Qué ven aquí? Joneiber Bastidas. María Tobar. Fabiola Medina. Profe, es una erosión. ¿O qué? ¿Una erosión o qué otra puede ser? Una úlcera. ¿Seguro? Profe, es una placa. ¿Qué otra cosa? Natacha Hurtado. Un aumento de volumen. ¿Usted cree que es un aumento de volumen? ¿Por qué? A ver, José, responda. Podría Gabriel. ser una... Ya baja, José, no respondas nada. Por favor, Gabriel, ¿por qué cree usted que es un aumento de volumen? Porque es muy grande el tamaño. No. Aquí ya lo estoy viendo. Puede ser una placa, que ya lo dijeron. Puede ser una erosión, que ya lo dijeron. Falta una. Puede ser un tumor. ¿En serio? Profe, Puede ser un nódulo. No, María Ángel, muy bien. Puede ser una placa. Una mácula. Porque es un cambio de coloración. Puede ser una erosión o una placa. Esto es algo subjetivo, ¿ok? Porque es una fotografía. Así que tienen que pensar muy bien al momento de describir. No olviden las reglas de las 2 semanas. Cualquier cambio en la mucosa bucal o maxilar, mancha, rugosidad, úlcera, erosión, que dure más de 2 semanas, aún con causa aparente, debe ser diagnosticada con certeza. ¿Ok? ¿Tienen preguntas?